Estamos considerando la epístola del apóstol San Pablo a los romanos y voy a leer en esta oportunidad del capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 25 inclusive. Y dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y para poder introducirnos y compenetrarnos en este pasaje del apóstol Pablo que fue inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que destacar algo que es importante en este sentido, que Dios es un Dios de absolutos. Sí, Dios es un Dios de absoluto. En Dios no hay tal cosa como un punto intermedio, el relativismo del que habla el hombre. No, Dios es un Dios de absoluto. ¿Qué quiere decir la palabra absoluto? Bueno, un absoluto es aquello que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Entonces, si Dios dice blanco, es blanco y no hay grises. Y por supuesto, no existe lo negro. Ahora, si Dios dice lo negro es negro, por supuesto no hay ningún vestigio de lo que es blanco. Eso, para decirlo en forma muy sencilla y que se pueda ir entendiendo lo que estamos queriendo decir de parte del Señor. Entonces, hablar de absoluto es también hablar de opuestos entre sí. Entonces, lo que son opuestos, las cosas que son opuestas, no tienen ningún tipo de relación. No hay tal cosa como que en uno existe lo que hay en el otro. Por eso la palabra siempre nos muestra las diferencias, cielo, tierra, el amor de Dios, el amor del hombre, y cosas por el estilo que están, en todo sentido, están ahí reveladas en las Escrituras. Entonces espero que se vaya entendiendo lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el Evangelio descorre velos. A la iglesia le es dado a conocer en este Evangelio lo que la iglesia es en Cristo Jesús. Y si la iglesia es como dice la palabra, entonces hay que cuidar de no confundir y no incorporar o mezclar cosas que no tienen que ver con la naturaleza de la iglesia. Entonces vamos a ver algo muy sobresaliente en este pasaje que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el último versículo que hemos considerado en la vez anterior, el versículo 17, vamos a ver algo ahí. ¿Qué dice la palabra? Porque en el Evangelio de Dios, como dice el apóstol Pablo, se revela la justicia de Dios. Entonces,
Si hay justicia de Dios, porque el Evangelio ha sido traído, vino de parte de Dios, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, Evangelio de Dios, justicia de Dios y fe, todo lo que es de fe. Ahí opera la fe de Jesucristo. Entonces, por un lado tenemos esto, versículo 17, como ya lo mencioné. Fíjate ahora el versículo 18, porque dice, porque la ira de Dios se revela. Entonces acá tengo otro aspecto de esta revelación que viene de Dios. Por un lado la justicia de Dios y por otro lado la ira de Dios. Entonces tenemos que saber, son dos cosas distintas. Si bien proviene de Dios, pero tenemos que saber a quién se refiere la palabra cuando habla de la ira de Dios. Porque viene de Dios, esa ira de Dios. Bien. Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar los contrastes. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Entonces, estos opuestos, si bien vienen de Dios, hay que saber que a la justicia de Dios no se le puede ligar o unir algo que no existe en la justicia de Dios. Que hay cosas que no están en común en ambas verdades escriturales. Entonces, por otro lado, lo eterno es eterno y lo temporal es temporal. Entonces, permitamos que lo que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con lo eterno, lo infinito de Dios, que tiene que ver con la naturaleza de Dios, cuidado, no es lo mismo hablar de la naturaleza humana, que es temporal y es parcial. Entonces, el Espíritu Santo quiere venir, quiere ayudarnos ahora a entender lo que está aquí escrito. Bien. Ahora, por otro lado, es interesante, hablando de la ira de Dios, que una cosa es la ira de Dios, otra cosa es la ira del hombre. También hay diferencia, porque la ira de Dios tiene que ver con lo eterno, con Dios. Pero la ira del hombre tiene que ver con las criaturas. Bien, Santiago, el apóstol Santiago, nos ayuda a entender algo que yo quiero mencionarlo, porque está ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, porque está escribiendo a la iglesia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se aira, entra en esta obra de la carne, tenemos que saber que la justicia de Dios no está presente. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. La ira del hombre con respecto a la ira de Dios. A la justicia de Dios. Entonces, una cosa es justicia de Dios, otra cosa es la ira del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Espero que se vaya entendiendo. Vuelvo a repetir lo que dice el apóstol. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, eso nos permite también aplicarlo a la ira de Dios. Porque la ira de Dios, que por supuesto son dos cosas distintas con respecto a la ira del hombre, tampoco la ira de Dios obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el alcance que tiene la justicia. Déjame decírtelo ya desde aquí para que se vaya entendiendo, incorporándose en tu vida. Si hay justicia de Dios, no está presente la ira de Dios. Y vamos a ver por qué. Bien, porque todo ese es el mensaje del apóstol Pablo a los romanos.
Y el Espíritu Santo viene a abrir nuestros ojos y a hacernos entender lo que Dios ha preparado en Cristo Jesús, que eso es justicia, en el Cristo resucitado. Lo que Dios ha preparado, lo que Dios nos ha concedido, y por eso, conforme a lo que Dios ha preparado y concedido en Cristo, eso hablamos y tenemos la mente de Cristo, y por eso no hay juicio ni condenación. Eso Pablo lo desarrolla en la epístola, por eso llegamos al Romanos 8.1, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si hay condenación es porque hay ira de Dios. El único que puede provocar este estado de condenación es Dios. Pero vamos a entender mucho más a medida que avancemos. Así que ten paciencia y vamos permitiendo que la Escritura nos vaya abriendo nuestros ojos para captar esta verdad que es tan sobresaliente. Y que va a traer mucha libertad, va a traer muchos cambios, va a traer una sanidad interior profunda. ¿Por qué? Porque vamos a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bien. Hablar de la ira de Dios, como Pablo comenzó en el versículo 18, es saber que es justa la ira de Dios. Ahí ya tenemos dificultades con algunos que dicen, no, yo no puedo interpretar que Dios pueda llegar a un punto de airarse. No, Dios es justo. ¿Y por qué es justo Dios? Él tiene todo el derecho. ¿En qué sentido? Y lo vamos a ver aquí, porque dice que Dios revela esta justicia, esta ira de Dios. Bien. Entonces, la causa, para que haya ira de Dios, tiene que haber una causa. Porque Dios, que juzga todas las cosas, nunca va a hacer algo que es ajeno a Él, que es ajeno a su justicia personal. Entonces, si hay ira es porque Dios es justo. Bien. Entonces, hay tres cosas que menciona el apóstol Pablo aquí en estos primeros versículos de lo que hemos leído. Porque por un lado dice que a Dios todo se conoce, de parte de Él todo se conoce, y que es manifiesto todo lo que Él es, Dios todo lo que Él es y todo lo que hace. Porque Dios ya lo manifestó. Entonces, ¿qué es lo que está operando en contra del hombre? ¿Por qué la ira de Dios? Y porque eso está en el versículo 18. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si hay ira de Dios, oye bien, la ira de Dios es contra toda impiedad, lo opuesto a piedad que tenemos en 1 Timoteo 3, 16, 17. Lo opuesto es impiedad, lo opuesto a todo lo que Dios hizo en la persona del Hijo. Entonces, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Esa es la primera cosa, toda impiedad e injusticia de los hombres. Lo segundo, que los hombres niegan lo que ha sido manifestado de parte de Dios, lo que está ahí presente, lo que está al alcance de todos los humanos. Entonces son los hombres que justamente niegan con su injusticia, y esa palabra tiene que ver con iniquidad, niegan con su injusticia toda la revelación de cómo Dios se dio a conocer desde el comienzo, desde el momento de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba presente. Dios manifestó quién era Él por todo lo que Él creó. Porque cuando Dios lo creó, lo dijo que todo era bueno, todo perfecto, porque así es como Dios hace las cosas. Entonces dijimos ya dos cosas. Que Dios, su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Segundo, porque el hombre con su injusticia niega lo que ha sido manifestado y está presente de parte de Dios. Y en tercer lugar, que con su injusticia ahora detienen
la verdad de Dios. O sea que el hombre no solamente se ha contentado con vivir impíamente, no solamente que con sus hechos son injustos, no solamente que con sus hechos y su forma de pensar y actuar están diciendo que no, que lo que Dios manifestó no es real, no es verdad, no tiene nada que ver, sino que también a su vez detienen la verdad de Dios. Y eso tiene que ver con Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, desde el comienzo siempre esta operación en los hombres, esto que opera en los hombres, todo está dirigido contra la persona del Hijo. Aún antes de que el Hijo viniera a esta tierra, aún antes de que el Hijo se encarnara, aún antes de darse a conocer, ya todo estaba preparado para el Hijo. Entonces, aquí entendemos por qué la ira de Dios. Por eso Dios dijo, el alma que pecare morirá. ¿Y el alma qué hizo? Pecó. Y cayó en un estado totalmente de muerte espiritual, lejos, aislado, separado de Dios. Pero eso significó que el pecado se abrió una situación frente a Dios donde la ira de Dios se manifestó. La ira de Dios y se dio a conocer. Y ahora Pablo comienza a describir esta ira de Dios. Ahora, si hay ira de Dios, como hemos dicho, ¿qué sucede? Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la ira de Dios es que, teniendo todo lo que tiene el hombre delante de sus ojos, que tiene que ver con su poder y deidad, y que todo está al alcance del hombre. Por eso la palabra dice que es desde la creación. Dios lo hizo de esta manera. ¿Y qué sucedió? Que el hombre se excusa y piensa, dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuidado. ¿Por qué? Porque Dios dice, ahí lo tenés, claramente en las cosas que yo hice, tiene que ver con mi poder y deidad, que yo hice todos los cielos y la tierra, y especialmente todo lo que está aquí en este mundo. Entonces el hombre no tiene excusa, por eso la ira de Dios. Porque el hombre no tiene excusa para decir, no, yo no puedo, yo no entiendo, yo estoy lejos de tal. No, se lo tiene ahí al alcance de la mano. Toda la manifestación del poder de Dios. Ahora, estas cosas que son visibles porque provienen de lo invisible de Dios, porque como dice en Hebreos 11, las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Entonces, hay un poder sobrenatural que dio origen a las cosas que se ven, a las cosas materiales. Y esa es la expresión de un Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa frente a toda esta manifestación del poder de Dios? No hay que ir lejos para ver todo lo que Dios hizo en esta tierra. Levanta tus ojos a los cielos, mira el firmamento, mira lo que te rodea, mira cuántas cosas sobresalientes. Pero ¿cuál es el problema? Que merece que la ira de Dios se manifieste, el pecado. Dice en 2 Corintios 4:4, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces, lo que hizo el pecado fue traer ceguera espiritual. Y el Dios de este siglo, el mismo Satanás, vino para cegar el entendimiento de los incrédulos, porque ya son incrédulos.
Por causa de la incredulidad es que el enemigo tuvo todo el poder de traer ceguera espiritual. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces esta ceguera espiritual, producto de la incredulidad, dice, es para impedir que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay algo que está operando en el hombre natural. Ahora, dices, claramente son visibles. O sea que nada está oculto de este Dios que se dio a conocer por sus obras creativas. Entonces, para Dios es suficiente darse a conocer de esa manera. Y lo hizo. Pero el hombre negó desde el comienzo y lo sigue negando, pensando que de esa forma se excusan delante de Dios. Y la palabra, vuelvo a repetir, dice, no hay excusa. No hay tal cosa como excusa. Porque Dios es un Dios que cuando hace las cosas las hace bien. Dios no hace nada en oculto. Fíjate lo que dice en Isaías, me gusta este pasaje de Isaías 45. Isaías capítulo 45, qué tremendo lo que Dios dice. Mira, primero voy a leer el versículo 12 de este capítulo 45. Y dice Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Este es el Dios que tenemos y el Dios que se dio a conocer. En el versículo 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces Dios ha dado testimonio, los profetas profetizaron como Isaías, de este Dios creador, que todo lo hizo. Y está visible lo que Él hizo. Se manifestó lo que Él es por lo que Él hizo, porque las obras muestran la realidad de un Dios poderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Dónde la ira de Dios opera? En la impiedad y en la injusticia. Lo que no es bueno, no es lo que no es justo. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta ira de Dios? Bueno, sigue el apóstol trayéndonos luz y revelación de estas cosas. Y dice en el versículo 21, pues habiendo conocido, está hablando desde el comienzo, desde Adán y Eva, y que ahí ningún ser humano puede decir, no, yo no, porque Dios dice que habiendo conocido a Dios, así que no hay nadie que pueda excusarse para decir, no, yo no, habiendo conocido a Dios, por las cosas creadas, por las obras que hizo Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y acá esto me gusta, entenderlo de esta manera. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con una naturaleza tal para poder glorificar a Dios. ¿Quién es el hombre?, dijo el escritor a los hebreos. Pero sin embargo Dios, cuando lo creó al hombre, y esa es parte de la naturaleza humana, fue para glorificar a Dios. Y algo más dice acá Pablo. No le glorificaron ni le dieron gracias. O sea que cuando Dios, viendo su creación, el hombre, Él dijo, es bueno.
Lo que yo hice es bueno. ¿Por qué? Porque del hombre iba a haber, Dios iba a ser glorificado y también el hombre iba a entrar a este nivel de darle gracias. O sea que iba a estar operando la gracia de Dios, en que el hombre iba a reconocer lo que es Dios y todo lo que Dios hizo a favor del hombre. Como he leído de Isaías, que Dios creó la tierra para que fuese habitada y Dios le proveyó todo lo necesario para su subsistencia y para poder llenar la tierra, para poder procrear, para tener hijos. Entonces, Pablo dice, ¿por qué la ira de Dios? ¿Y por qué? Porque el hombre no piensa en glorificar a Dios para nada y no le da gracias. Y si hay algo que está presente en el mundo, es la falta de gratitud. Aún con su prójimo, aún con la vida misma. El hombre no conoce lo que es dar gracias. ¿Por qué? Porque el hombre natural ha caído en desgracia. Y ahí está la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere darle la gloria a Dios. Y por eso no nace la gratitud, no nace ser agradecido. Pablo tiene mucho que decir, eso lo dice mucho en la epístola de los Colosenses. Sed agradecidos. Que la palabra de Dios more en vuestros corazones y salga, se exprese. Bueno, hay mucha verdad para ir describiéndola, pero sigo con lo que está la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Sino que se envanecieron, dice después de decir, conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dio gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese fue el pecado del hombre y sigue siéndolo. ¿En qué sentido? Que el hombre piensa que piensa bien. Sus razonamientos son conformes, dice Pablo, y su necio corazón fue entenebrecido. El problema del hombre es que tiene un corazón que está sumido en la oscuridad, en tinieblas, cubierto de tinieblas, entenebrecido. Entonces el corazón del hombre no ve nada, no ve luz, no hay luz para el hombre. Por eso sus ojos están oscurecidos por el pecado, cegado a la verdad de Dios. Entonces Pablo está diciendo, así es el corazón del hombre. Se envaneció en sus razonamientos, su corazón fue endurecido, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios, eso está en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. ¿Y sabes lo que significa necio? Necio es el que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. Eso es lo que dice nuestro diccionario. Necio, vuelvo a repetirlo. Necio es el que insiste en los propios errores. Comete un error, sabe que está mal y sigue cometiéndolo. Y sigue cometiéndolo. E insiste en sus errores. O se aferra a ideas o posturas equivocadas. Sabe que no está bien. Sabe que es incorrecto. Sabe que no es para bien. Pierde la salud, pierde la vida, pierde todo. Pero sin embargo sigue aferrado a una idea. Y con esto, ¿qué está demostrando? Su poca inteligencia. Es interesante verlo en el mundo entero. ¿Quién no sabe que haciendo tal o cuales cosas es para mal y para enfermedad, para destrucción? Pero tú lo puedes comprobar a diario. Que el hombre lo que hace, lo sigue haciendo, aunque sabe que es malo. Ahora,
profesando ser sabio. ¿De dónde? ¿Quién determina quién es sabio? Ahora dice que el hombre profesa, el hombre afirma, declara que es sabio. ¿Sabio? El hombre por sí mismo, cuando con su conducta contradice todo lo que es inteligente. Ahora, tenemos que saberlo. Ahora, ¿cómo sigue diciendo? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, porque su necio corazón los llevó a cambiar. Presten atención a esta expresión, a este verbo. Cambiaron la gloria, porque no quisieron darle la gloria a Dios y ser agradecidos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Y aquí vienen 4 niveles. Cambiaron la gloria de Dios por el hombre corruptible. O sea, en vez de aferrarse a Dios y permanecer en Dios, no, dijeron, el hombre natural es lo más importante. ¿Y eso qué significó? Que el hombre es corruptible, o sea, que se corrompe, que se degrada y que perece sin poderlo impedir. Entonces los hombres se aferraron a esta realidad del hombre natural, pero bajaron en su nivel inclusive. Porque dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. ¿Y qué significan las aves? Seres vivos inferiores al hombre, que no tienen alma. No tienen alma, no hay tal cosa como el alma humana. Y más allá también, de cuadrúpedos, bajaron más todavía en su nivel. Los cuadrúpedos son animales que se sostienen con sus 4 patas. Y bajaron más todavía, a reptiles. Y los reptiles son vertebrados de sangre fría, circulación doble incompleta, respiración pulmonar, piel recubierta por escamas córneas o por un caparazón y que se reproducen por huevos. Entonces, eso es la definición que da por reptiles. Entonces, el hombre cambió la gloria de Dios y se aferró al hombre mismo, a aves, a cuadrúpedos y a reptiles. Ahora, la caída fue grave. ¿Por qué la ira de Dios? Y porque la caída fue grave. El hombre se alejó de la presencia de Dios. Por eso tenemos que ir al versículo 24 ahora. Por lo cual, en esta ira de Dios, por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, los entregó. Y acá aparece una palabra en griego que voy a repetirla. La palabra en griego es paradidomi. Paradidomi. El primer paradidomi que tiene que ver aquí en Romanos. Dios los entregó, o sea, paradidomi. Y esta palabra paradidomi es muy significativa. Pablo utiliza esta palabra paradidomi. Que didomi, por otro lado, significa dar, ¿no? Por eso los entregó, dar. ¿Por qué utiliza esta palabra paradidomi? Porque usa la figura de un molde que da forma a aquello que cae en él. Entonces, todos aquellos que les gusta cocinar, todos aquellos que quieren presentar un plato, una comida, una torta, que usan para que tenga cierta forma, un molde. Entonces todo lo que cae dentro, finalmente va a tomar esa forma. Va a ser conforme al molde que se ha utilizado. Esa es la palabra paradidomi. Entonces, Dios está diciendo, por lo cual también Dios los paradidomi, los entregó a ¿qué cosa? A algo que no pueden evitarlo. A algo que ya está preparado en ese molde.
Y así es como es. ¿Y qué es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo? Inmundicia. Inmundicia. Y sabe que esa palabra inmundicia tiene referencia a la basura, a la suciedad, a lo que es feo, despreciable. Entonces, la ira de Dios se manifestó, se reveló desde el cielo, para hacer que el pecado por su naturaleza en el hombre termine de esta manera. Y el hombre ha sido paradidomi, ha sido entregado a la inmundicia. Entonces todo lo que el hombre es, todo lo que tiene que ver con su naturaleza pecaminosa, es basura, es suciedad delante de la presencia de Dios. Por eso la ira de Dios. Ahora, llegando hasta este punto, ¿por qué Dios hizo algo semejante? Porque en el versículo 25, al terminar el versículo 25, dice que los hombres le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces la ira de Dios se manifestó de esta manera, porque Dios los entregó a la inmundicia, dice el versículo 24. Los entregó a la inmundicia, a la inmundicia. Ahora, ¿y eso qué significa? Bueno, Pablo lo amplifica diciendo, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. O sea, si ya la palabra inmundicia es algo que el hombre ya tiene que ver con aquello que detesta, que no quiere tener contacto, no quiere relacionarse con eso, porque la basura, ¿quién quiere la basura? ¿Quién quiere relacionarse con la suciedad? Entonces, Pablo entonces dice que ahí está la concupiscencia de los corazones. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Esa inclinación natural hacia algo de lo que no puede evitarse, que está presente, y aunque alguien no esté pensando, alguien esté queriendo utilizar su vida y voluntad en otro sentido, no lo puede evitar. Entonces, dice, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, o sea que ya está en el corazón del hombre. Por eso Jeremías el profeta dijo que el corazón del hombre es para mal. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién podrá controlar su propio corazón? Es engañoso el corazón. ¿Por qué? Porque tiende siempre al mal. Siempre tiende al mal. Eso lo dice Pablo y esto es doctrina, La ira de Dios tiene que ver con esta realidad del hombre natural, que Dios lo entregó paradidomi a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¡Ey! Esto es muy terrible. Esto es algo que tiene que sacudirnos, pidiendo clemencia y piedad a Dios por aquellos hombres que todavía no han nacido de nuevo, que no han venido al encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque sus cuerpos fueron deshonrados. Entre sí los hombres deshonraron sus cuerpos. Ahora, déjame decir algo. Porque acá Pablo lo va a estar desarrollando más adelante en estos capítulos 2, 3, 4, en adelante. Para entender el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre demandó ira de Dios. Y la ira de Dios se rebeló contra toda esta impiedad e injusticias de los hombres. Entonces aquí
Yo hago un paréntesis, freno para poder destacar el gran amor de Dios. ¿Por qué? Porque frente a la ira de Dios, ¿quién puede permanecer en pie? Frente a la ira de Dios, ¿quién puede permanecer vivo? Porque la paga del pecado es muerte. La ira de Dios demanda juicio y muerte. La ira de Dios no tiene otro fin que destrucción, porque Dios es justo. Porque todo lo que surgió del hombre fue para condenación. Por eso, freno aquí para decir que Jesús, y lo presenta la Biblia como nuestro sustituto, Dios mismo en su ira dio a Jesús como cordero, como hacía el hombre en el viejo pacto, que utilizaba animales para presentar un cordero, y tenía que ser sin máculas, tenía que ser perfecto, a fin de presentar a favor de los pecadores, de los hombres. Y ese cordero tenía que morir. Ahora, todos los corderos, todos los animales que fueron ofrecidos en sacrificio en el antiguo pacto, no eran suficientes para justificar a nadie. No eran suficientes para que alguien cambiara de vida y de naturaleza. Porque el problema está interno, es el corazón. Por eso Dios dio a Jesús, su Hijo unigénito, el único que podía presentarse ante el Padre, llevando el pecado de todos los hombres y recibiendo la justa ira de Dios sobre él. Por eso Jesús sufrió en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque Dios le dio a beber la copa amarga del pecado de todos los hombres. Por eso Isaías capítulo 53, palabra profética acerca del Cordero de Dios, acerca de Jesús. Versículo 4 del capítulo 53 de Isaías, yo quiero leerlo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuanto más clara tengamos la revelación de la ira de Dios, más vamos a entender el justo juicio de Dios sobre el pecado de todos los hombres, que fue sobre Jesús. Que fue sobre Jesús. Entonces, cuando Dios revela su ira, tenemos que entender que no había otro camino de salvación. No había otra forma de cambiar la realidad humana. Por naturaleza el hombre es rebelde y contradictor. ¿Qué hay de bueno en el hombre? El hombre profesa ser sabio, sin embargo se hizo necio delante de Dios. Por eso bendito sea Dios, que viene a mostrarnos y revelarnos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que en donde no está la ira de Dios, no está presente la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios fue sobre Jesús. Fue sobre Jesús.
Y el Cordero de Dios dio su sangre, dio su vida por causa de la humanidad. Pero ¿cuál es el pecado hoy en día? El pecado es no creer. El pecado que va a ser juzgado por Jesús. Porque Él se dio, Él le creyó a Dios. Y Dios lo resucitó de entre los muertos por su fe. Por eso dice el pasaje que hemos ya mencionado en otras oportunidades de Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de la ceguera espiritual y aturdimiento total de los sentidos, y que donde el hombre no ve, no entiende, no cree, es ignorante. Dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, si hay algo que está presente en Dios, es que su ira vino y fue sobre Jesús. Y acá, justamente el apóstol entonces está mostrando la gravedad del pecado, la ira de Dios. Pero gracias a Dios que antes de entrar en este pasaje de la ira de Dios, ya el apóstol dice, pero en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, el que es tenido como justo, porque para Dios no hay pecado. Lo ve como si nunca hubiera tenido relación con el pecado, por eso es justo. Pero el justo por la fe vivirá. Cuando Jesús se fue a los cielos, dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, o sea, acepte ser parte del cuerpo de Cristo, será salvo. Mas el que no creyere en esta obra de Dios a favor de los que creen, es condenado. Y si es condenado, significa que todavía vive bajo maldición. Todavía la ira de Dios te está presente. Y la ira de Dios está ahí, diciendo, no estás dándome gloria, no me estás agradeciendo. Pensás que sos sabio, pero te estás haciendo necio, tu necio corazón se va a manifestar en las concupiscencias de tus corazones. De tu corazón. Entonces, querido hermano, estamos para avanzar en esta epístola a los Romanos, donde el apóstol va a continuar hablando de la ira de Dios. Pero si eres salvo, si has conocido a Jesús como tu Salvador y tu Señor, si has nacido de nuevo, si eres justo y santo, ¿qué tenés que ver con el pecado? ¿Qué tenés que ver con la iniquidad? ¿Qué tenés que ver con la maldición? Si Dios te ha hecho libre, Dios te ha hecho libre del pecado y la iniquidad, porque la ira de Dios fue sobre Jesús. Entonces esta palabra viene a describirnos que es justo ser justo y que estamos separados del mundo y apartados para Dios, para este evangelio que es de Dios. Espero que esta palabra te traiga luz, te haya traído luz, para que vivas conforme a lo que sos. Ahora, si nunca le dijiste, Señor Jesús, nunca confesé que tú eres el Señor, nunca creí que
Dios te levantó de los muertos, pero ahora sí. Entonces yo te animo, te aliento. Que tú puedas decir conmigo ahora, Señor Jesús, yo acepto lo que tu palabra dice, que tú eres el Señor, que Dios el Padre te levantó de entre los muertos y acepto ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, querido amigo, querida amiga, acepta esta salvación. Recibe a Jesús en tu corazón. Declara que ahora crees en el Evangelio. Confiesa su nombre. Y entonces vas a entender y reconocer que sos uno con Cristo. Sos iglesia. Y por lo tanto la iglesia no tiene relación con la ira de Dios que fue sobre Jesús. Entonces no hay ninguna condenación ya. Podemos ser libres de toda condenación. Libres de todas aquellas cosas que están presentes en el hombre natural. Que esta palabra comience a operar en ti, porque lo que viene va a ser más fuerte inclusive. Lo que vamos a seguir viendo en Romanos, necesitamos del Espíritu Santo para que nos sea revelada esta justicia de Dios, que es por fe y para fe. Que así sea contigo. Ábrete al Evangelio. Sé libre de todo aquello que ha afectado tu vida, te ha sumergido en una esclavitud espiritual, sin esperanza. Sé libre de todo aquello que estuvo presente en tu vida hasta aquí. Que Dios te bendiga ricamente. Y seguimos adelante con Romanos. Que así sea. Recibe gracia y paz de Dios.